Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Cosechas y Negocios. Martín, ¿cómo estás? Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás vos? Bien, bueno, un poco triste por el resultado del fútbol, pero bueno, aguantamos a Sabela, ¿no? Aguantamos a la selección Exacto. argentina. Nuestro homenaje a Mascherano. Viste que todo el tiempo se está hablando de Mascherano como el nuevo referente de cómo tiene que ser el argentino. Sí, del liderazgo. Liderazgo, luchador, tenaz, humilde. Sí, sí, yo creo interesante. Que el futuro de Mascherano se está dando charlas en las empresas y en los clubes para motivar a la gente. Vamos a decirle a la gente algo importante en relación a nosotros. Sí, que a partir de la semana próxima nos podrán ver los días lunes, a partir de las 21:30. Exacto, cambiamos de horario, pero los esperamos, así que a partir de la semana que viene, lunes 21:30, Cosechas y Negocios. Bien, bueno, vamos a nuestro tema, Vamos a porque nuestro tema. se terminó el Mundial, pero siguen los problemas, siguen, bueno, las cuestiones que nos preocupan. En este caso, hoy tenemos a dos invitados. Vamos a empezar en este primer bloque con Ernesto Ambrosetti. Ernesto, ¿cómo estás? Bien, Cristian, por suerte bien. Bueno, Ernesto es economista jefe es director de la Dirección de Estudios Económicos de la Sociedad Rural Argentina, ¿no? Bueno, mañana comienza otra exposición rural en Palermo y creemos que es una buena oportunidad para hablar con Ernesto sobre la situación del campo. Estamos viendo en los últimos días algo inquietante, una baja bastante pronunciada de los precios de los granos, de la soja, el maíz, también en parte el trigo en Chicago. Y Ernesto, quería preguntarte cómo crees que esto puede afectar la situación de los productores, tanto en el corto plazo como en el mediano plazo. Bueno, yo te diría que como se venía diciendo en la Argentina, dejemos todos los problemas para después del Mundial, ¿no? Ya terminó el Mundial, así que ahora estamos con todos los problemas encima. Y dentro del sector agropecuario, vos sabés que últimamente venimos con un escenario altamente complejo. Se viene perdiendo competitividad en el país, se viene aumentando los costos, el costo del crédito, el costo de los insumos, todo el tema de las trabas a las importaciones está haciendo más complejo aún la situación. Y bueno, y todo esto está empeorándose por la caída de los precios internacionales, como vos bien mencionás. Así que la rentabilidad del productor está muy afectada en este momento y esta caída lo que hace obviamente es a la toma de decisiones de los empresarios de este momento es a la utilización de menor tecnología. Y cuando hablamos de menor tecnología, que vos lo traducís en insumos estratégicos como cantidad de fertilizantes que vas a demandar, cantidad de agroquímicos, genética en semilla, esto únicamente hablando de los granos, ¿no? Porque todo esto lo podés desparramar en las economías regionales que tienen una problemática aún peor. Significa menor productividad en la próxima cosecha, y menor productividad vos sabés que equivale a menor cantidad de divisas, menor cantidad de empleo, menos dinamismo en la economía. O sea que hay un escenario altamente complejo de altos riesgos y no estamos hablando solamente de riesgo climático, los riesgos del mercado que el productor está más o menos acostumbrado a llevar adelante, sino los riesgos de una política con mucha incertidumbre y donde vemos que las medidas que se van tomando para tratar de corregir, por ejemplo, la inflación, van en sentido contrario. Para tratar de corregir un tipo de cambio que no es competitivo también va en sentido contrario, la presión fiscal sigue elevada y ante el escenario que estamos atravesando de los holdouts, que va a aumentar las tasas de interés y que va a generar dificultades, digamos, a las provincias que necesitan financiarse, evidentemente puede aumentar más aún la presión fiscal a nivel provincial. Así que un escenario altamente complejo, te diría, dentro del sector agropecuario, especialmente para la toma de decisiones, ¿no? Las proyecciones del comercio exterior argentino hablan de una caída este año. Se está creyendo que la balanza comercial va a arrojar un saldo positivo más chico que el de años anteriores, sobre todo por problemas en la producción industrial o las exportaciones industriales, y que aún con una baja en las importaciones, las exportaciones no están creciendo tanto. ¿Esa tendencia también se está viendo en el sector agropecuario o por ahora se mantiene a salvo? Mira, el sector agropecuario tiene la situación que las cosechas son intermedias, ¿viste? No son a fin de año todas, sino que la gruesa viene a mitad de año, o sea, vos tenés un intermedio. Así que ahora estamos terminando de cerrar la campaña anterior, que se está terminando de cosechar las hojas, queda poca superficie, pero todavía hay que terminar, soja y maíz de cosechar.
Y para este año yo te diría que tenemos una cosecha en total que podríamos hablar de 100 y monedas, millones de toneladas. El tema es que se empezó a sembrar el trigo con problemas climáticos, con problemas de escenario de mercado, con alto costo de crédito, con baja rentabilidad, o sea, con proyecciones que está realmente difícil. Después del trigo viene la siembra de la soja, la siembra del maíz, la siembra del girasol en los próximos meses y bueno, y el escenario no parece mejorar desde el punto de vista económico. Es más, parecería ser aún más complejo. Con lo cual el efecto de esta siembra, de esta campaña que estaríamos en el 2015, cosechando en el 2015, sembrando en el 2014, y yo te diría que puede ser con una tendencia similar a la que vos mencionás, a no ser que el clima nos acompañe maravillosamente, ¿no? Pero la tecnología que estamos usando hoy es la tecnología con, digamos, de menor riesgo, ¿no? Si vos tenés que hacer un maíz que vas a necesitar una inversión por hectárea, que hablas de los 500 y pico de dólares, y bueno, por ahí preferís hacer soja, que con lo que invertís en una hectárea de maíz, podés hacer una hectárea y media de soja. Entonces con menor riesgo. ¿Por qué? Porque también tiene menor riesgo climático la soja. Y aparte es un cultivo que no interviene el gobierno para exportar y no tenés tanta pérdida de transparencia en los mercados como te pasa con el trigo, el maíz o la carne, si querés, para hablar de otra actividad. Así que te diría que la tendencia que se está viendo en la balanza comercial y demás, obviamente se va a acentuar, pero también por los problemas macroeconómicos y no por un efecto simplemente del sector agropecuario, ¿no? Ernesto, a mí me llama la atención que el gobierno está necesitado de dólares, necesita dólares, y sin embargo sigue tomando las mismas medidas con algunos sectores, restringiendo una salida exportadora como el trigo, ¿no? Sí. Se calcula que hay 1 millón de toneladas de trigo para exportar del sur de la provincia de Buenos Aires y sin embargo no se autoriza. ¿Vos crees que puede llegar a haber algún cambio respecto de esta situación? Mira, de esperarse un cambio es como decíamos hace un rato, ¿no? Las medidas para controlar la inflación, las medidas para conseguir más divisas son contradictorias. Yo necesito más divisas, necesito impulsar la inversión, necesito controlar la inflación y estimular la exportación. Y acá lo que se hace es todo lo contrario. Así que yo no creo que haya algún cambio importante, como vos decís, Cristian, en el futuro, porque ya debería haberlo habido el cambio. Porque nosotros los cambios, obviamente, si vos esperás en los próximos meses tener una mejora en ingreso de divisas, el cambio ya lo tendrías que haber producido anteriormente. Lo mismo que se está haciendo la siembra de trigo. No hubo ninguna señal como para decir, bueno, siembren trigo, métanle productividad que voy a permitir las exportaciones en la próxima cosecha. Así que yo no creo que haya cambios de ese sentido. Y lamentablemente, porque el país necesita divisas en forma importante para tratar de mantener o evitar la caída de reservas o mantener o recuperar algo de las reservas del Banco Central, tenemos que hacer frente a pagos importantes en el ámbito internacional, de deuda tanto de la nación como de las provincias, incluso algunas empresas, y todo digamos, la Argentina necesita dinamizar su economía. Y para dinamizar la economía necesitas que invertir. Para invertir, un ambiente amigable para hacerlo, y es lo que está faltando realmente, y obviamente que no tenés una visión de mediano o largo plazo, que es lo que necesita el sector agropecuario como para invertir fuertemente y salir a ofrecer todos nuestros productos, no solamente a la Argentina, porque estamos sobreabastecidos en todos los alimentos. Acordate que el sector produce alimentos para 11 argentinas prácticamente, o sea que 11 veces lo que necesitamos. Y lamentablemente no podemos salir al mundo a ofrecer esos productos que son altamente reconocidos, que son competitivos y realmente generan las divisas que requiere el país, ¿no? ¿Cómo crees que esta situación puede afectar a los productores? Es decir, ¿se vislumbra que haya un mayor endeudamiento? Que haya productores que tengan ahora su situación financiera más complicada que en las últimas campañas a raíz de estas bajas de precios? Sí, yo te diría que la baja de precio y el aumento de costos, ¿no? Las dos son dos factores muy importantes, y en este sentido la baja de precio lo que te hace es pérdida de ingresos. Ante esa pérdida de ingresos vos tratás de minimizar los riesgos, y el alta de costos, también te conjuga en la pérdida de rentabilidad. Así que la conclusión de esto es, estamos invirtiendo, arriesgando menos tecnología, poniendo menos fertilizantes, utilizando menos agroquímicos, menos genética, si querés, en todo lo que es en granos, y todo esto conjuga en una menor productividad o una productividad que no te va a dar resultados
adicionales o mejores que la campaña anterior. Y esto es lo que se está tomando como precaución el empresario rural, porque bueno, no sabe qué escenario va a tener dentro de un país que está con una gran incertidumbre, ¿no? Ahora, lo que planteas es como un escenario bastante estático, donde no hay ninguna posibilidad de cambio en lo inmediato. Sí. Pareciera ya como algo jugado, ¿no? Que el gobierno va a desoír al sector, que el sector quizás va a seguir tratando de acercarse o lo hace a Sí. figuras de la oposición la oposición está diciendo, hay que bajar retenciones, hay que hacer esto, pero digamos, en el mientras tanto pareciera que lo único que se puede hacer es esperar. Y yo te diría que más que esperar, porque el productor sigue trabajando todos los días, es no arriesgar demasiado, ¿sí? Acordate, tenemos el riesgo climático, el riesgo de mercado y el riesgo de que nos traben las exportaciones más aún de lo que están hoy trabadas, o el riesgo que te intervenga en el mercado con la excusa de tratar de controlar la inflación. Entonces, hoy, ¿qué actividad, por ejemplo, que todos conocemos, quizás invertiría un poquito más? En la ganadería. ¿Por qué? Porque las vacas que estoy sirviendo hoy van a ser los terneros que voy a tener o los novillos después del cambio de gobierno. Tal como vos bien decís, la oposición está tratando de aunar una política más o menos agropecuaria en donde darte alguna señal de que vale la pena invertir porque vas a tener mejora o recuperar la competitividad, ¿no? Con todos los factores que eso implica. Y de este punto de vista, la actividad ganadera sería una actividad para empezar a invertir hoy, para poder cosechar mañana, como decimos todos, un buen negocio, ¿no? O un mejor negocio del que tenemos hoy. Pero esto te pasa en todas las economías, te pasa también en el limón, te pasa en la yerba mate, te pasa en la vid, te pasa, bueno, en la lana, en todas las economías o en todas las actividades que se desarrollan a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? La pérdida de competitividad hoy es tal que cuando vos querés transportar un grano, ponele el maíz, que hablábamos hace un ratito, maíz desde Salta a Rosario te sale más caro que transportar una tonelada de maíz de Rosario a Rotterdam, en Europa. Entonces, cuando vos tenías esos factores que hace un par de décadas atrás pasaban también, evidentemente la Argentina te queda fuera de competencia de los mercados internacionales con este tipo de costos internos, ¿no? Ernesto, contame brevemente en qué va a consistir el Congreso de Agronegocios que empieza mañana dentro de la exposición rural. Bueno, mañana a las 10 de la mañana arrancamos con el tercer Congreso de Agronegocios. Y vos fijate el título, ¿no? Por ahí medio contradictorio con esta etapa, pero con visión de futuro, ¿cómo conquistar al mundo? La Argentina tenía conquistado al mundo en muchos productos y yo creo que ahora hay que reconquistarlo. Entonces lo que queremos hacer es tratar de darle herramientas al productor, al empresario rural, para que pueda tomar decisiones y volver a llegar a ese mundo con su producto en forma integrada con toda la cadena y bueno, y asegurando productos altamente competitivos, seguros y confiables para el consumidor. Así que dentro de todo esto, vos sabés que en el manejo empresario también está, como decías al principio, el tema del liderazgo. Así que vamos a traer a personas como Barragán, por ejemplo, que habla de liderazgo. Vamos a mostrar las herramientas tecnológicas para la toma de decisiones que tenés hoy bien modernas, con un tsunami tecnológico donde va a estar Ignacio Peña, va a estar, bueno, te diría que un montón de profesionales aportando ideas y dando información para la toma de decisiones de los productores, ¿no? Así que realmente esperamos que sea un congreso atractivo para todas las personas y bueno, que mañana a la mañana nos encontremos muchos ahí tratando de aprovechar esta oportunidad. Perfecto. Bueno, Ernesto, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, y los esperamos en el segundo bloque. Este mes en Garbarino, llévate un Smart TV 3D 60 pulgadas LG en 12 cuotas sin interés de 2.883 pesos con 25. Garbarino nos conecta más que nunca. Agricultura sustentable para un mundo en crecimiento. Casafe, empresas de tecnología para la protección de los cultivos. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Ciruelo, el señor de los dragones, presenta
Arte Dragón 2014. Del 17 de julio al 28 de septiembre, Ciudad Cultural Conex. Auspicia Vorterix. En Carrefour trabajamos para convertirnos en tu comercio preferido, dando empleo a más de 20.000 argentinos en más de 550 sucursales del país y comprometiéndonos con la comunidad y el medio ambiente en cada una de nuestras acciones. Actuamos hoy para vivir mejor mañana. Eso es para nosotros Carrefour Sustentable, nuestra forma de ser. Sumate. Vivimos en una región que es la reserva alimentaria del planeta, donde la sanidad animal está presente, la producción crece y evoluciona día tras día. Y en eso estamos juntos, produciendo más carne y más leche, gracias a su manejo profesional y a nuestras soluciones en sanidad. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. ¿Y si un día cambias la rutina? Después del fútbol se viene el asado con los amigos, pero hoy con asado de cordero. Si en la cancha sos el distinto, en la parrilla también. Cordero Patagónico Indalo. Cortes ricos y prácticos, para que vos elijas un día y lo hagas diferente. Seguimos en Cosechas y Negocios. Les recordamos que a partir de la semana que viene nos ven los lunes a las 21:30. Cambio de horario, lunes 21:30. Vamos a hablar ahora con Aldo Abrán. Aldo es director de la Fundación Libertad y Progreso. Es un economista que viene trabajando hace mucho y que todo el tiempo está tratando de ver qué se puede hacer un poquito mejor en este país. De movida vamos a hablar un poquito de los fondos buitre, pero después nos vamos a ir un poco. Los fondos buitre tampoco me parece un buen nombre. ¿Cómo te parece que se va a resolver la situación de Argentina con los holdouts o los fondos de especulación? Mira, yo creo que todos los incentivos están dados para que haya un acuerdo, ¿no? Si bien el gobierno suele decir, sus funcionarios suelen decir que los fondos estos no negocian, la realidad es que los holdouts sí negocian, porque su negocio es ganar plata y la única forma de ganar plata es cobrar. Si no cobran, no ganan. Así que en la medida que ellos consideran que puede haber un riesgo de no cobrar, es que están dispuestos a negociar y ya lo han dado a conocer, han planteado que están dispuestos a cobrar en bonos, que es lo que necesitaríamos cerrar los argentinos para poder patear en el tiempo lo que el cumplir con este fallo va a significar y no afectar fuertemente las reservas en un momento en que no tenemos recursos suficientes. Y lo otro que incluso han admitido es que se podría llegar a postergar la decisión hasta que caiga esta cláusula Rufo, en la cual se generaliza lo que se le dé a cualquiera que no haya participado del canje en términos de condiciones a los que tienen deuda reestructurada, que es a finales de año, o sea que incluso aceptarían cobrar por lo visto allá por enero. O sea que yo creo que están dadas las condiciones para un arreglo y más porque del lado argentino son conscientes que entrar en default es algo sumamente costoso en términos económicos y sociales y por tanto político, ¿no? ¿Esto está generando una incertidumbre en la economía, en el día a día, en las decisiones de las empresas, en las decisiones, no sé tanto de los particulares, en el clima económico en general, a partir de la no resolución de la cuestión de los holdouts? ¿Queda afectado? Mira, la verdad es que yo creo que la Argentina está enfrentando una oportunidad, ¿no? Porque todos descartábamos que en algún momento iba a haber que cumplir el fallo. Las probabilidades de que una Corte Suprema que hubiera tomado el caso hubiera fallado en contra de las dos instancias anteriores era cero. Con lo cual, la verdad es que haber postergado esta situación en el tiempo, por ejemplo, porque se le hubiera pedido opinión al procurador de los Estados Unidos o porque la misma Corte hubiera tomado este caso, simplemente lo que hubiera significado es mantener una espada de Damocles sobre la Argentina, que hubiéramos estado esperando ver cómo se resolvía lo que estamos resolviendo hoy, ¿no? Y eso es una incertidumbre muy grande. Ahora, si logramos darle curso de solución, no necesariamente a resolverlo, porque por ahí el pago efectivo se hace en enero del 2015, pero todos estamos esperando y viendo que se ha llegado a algún tipo de acuerdo y se va a llegar a algún tipo de solución,
automáticamente esa percepción de riesgo, de la posibilidad de un default, desaparece. Y automáticamente la situación al otro día es tremendamente mejor de lo que estábamos en los últimos meses, y con un escenario que se puede llegar a parecer mucho a lo que estaba esperando el gobierno cuando encaró, por ejemplo, la solución de Repsol, la solución de algunos fallos adversos en el CIADI, e incluso la reestructuración de la deuda con el Club de París, ¿no? Que era tener acceso a más fluido al crédito internacional a tasas más convenientes, o sea, tasas de un dígito. Eso puede ser un hecho en tanto y en cuanto la gente perciba que la posibilidad de un default no existe porque ya está encaminada una solución con los holdouts. Ahora, sobre todo este fin de semana se estuvo leyendo mucho que la retracción económica que viene atravesando la economía durante este año, durante el segundo semestre podría o profundizarse o apenas mejorar, como que la perspectiva de una caída del PBI este año parece irreversible. ¿Compartís ese diagnóstico o te parece todavía hay margen para mejorar? No, yo creo que lamentablemente la perspectiva hacia adelante y hasta que entre un nuevo gobierno y resuelva los principales problemas de la economía de hoy que ha gestado este gobierno, va a ser recesivo el escenario. De lo único que sí estamos hablando es cuán recesivo y cuán crítico va a ser lo que vamos a vivir hacia adelante. Si entramos en un default, estamos hablando de quizás mirar una crisis cambiaria y bancaria como otras que hemos vivido en el pasado demasiado de cerca, y la verdad es que no es lo que a mí me gustaría. Eso naturalmente lleva a una profundización de la recesión fenomenal, ¿no? En cambio, si tenemos un acuerdo con los holdouts, probablemente esa mayor disponibilidad de crédito que sobre todo van a utilizar los gobiernos, tanto provinciales como la nación, lo que van a ayudar es a moderar, en todo caso, esta transición en términos de caída del nivel de actividad, lo cual para mí es muy positivo. Pero acá el gran problema en la Argentina, y que es lo que frena todas las posibilidades de crecimiento, es el cepo. Y el cepo este gobierno no lo va a resolver. Y el cepo, como hemos escuchado a Ernesto hace un rato, es el principal motivo por el cual el campo está mirando las cosas con suma preocupación hacia adelante y está previendo que quizás vayan a tener que bajar los niveles de rendimiento porque van a bajar los niveles de inversión. ¿Y a vos te parece que alguien va a traer un dólar de afuera si para poder entrarlo por lo menos le tiene que dejar al Banco Central en su caja perderlo, ¿no? Porque le hace una retención de 1/3 de su valor? Lamentablemente eso es una barrera infranqueable. Y Aldo, es muy difícil salir del cepo porque hay quienes dicen no se puede salir del cepo en el corto plazo, hay que instrumentar medidas de mediano plazo. ¿Es así? Lamentablemente hay que salir del cepo urgente y eso va a costar. ¿Cuál es la naturaleza del cepo y por qué afecta tanto a los sectores productivos como lo estamos viendo, ¿no? En realidad la recesión empieza en noviembre del año pasado. Mucha gente esperaba que una buena cosecha vendida a buenos precios, que es lo que está pasando, reflotara un poquito la economía. Y no pasó. Y no pasó, ¿sabes por qué? Porque todo el resto de los sectores productivos, que no son productores de soja, están en el fondo del mar, están absolutamente asfixiados por el cepo cambiario. Porque la naturaleza del cepo es justamente esa. El gobierno con el cepo lo que ha hecho es no reconocer la verdadera depreciación del peso que ha generado para cobrarle a los argentinos impuesto inflacionario, para transferirle al gobierno para que gaste de más en el valor del dólar. La verdad es que el dólar oficial no refleja el verdadero valor del peso. Entonces, en una palabra, un peso no vale 12 centavos de dólar. Y eso, en la medida que se va profundizando en el tiempo, implica una quita, ¿sí?, a cualquier dólar que vos entres, tanto para las inversiones, como comentaba hace un rato, como para las exportaciones. O sea, todos los sectores exportadores en este momento, gracias al cepo, tienen una retención que es móvil y que se va incrementando en el tiempo. Entonces, cuando yo escucho, por ejemplo, que dicen, bueno, estoy preocupado porque el año que viene muy probablemente la soja valga mucho menos de 500 dólares. Vos sabés que, según mis estimaciones, si vos quitaras el cepo, en el segundo trimestre del año que viene, una soja de 350 dólares equivaldría a una soja de hoy de más de 500 dólares. O sea, ¿qué problema habría? ¿Habría algún problema? No, ninguno. Lo que pasa es que, claro, esta retención va creciendo
primero obviamente asfixia a los que son menos eficientes y en algún momento pasa a asfixiar hasta los más eficientes también, como puede ser el caso de la soja. El cepo la verdad es que hace a la economía inviable, yo lo vengo diciendo hace un montón de tiempo, y salir, ¿qué implica? Reconocer la realidad. La realidad de que un dólar no vale 12 centavos, sino que vale muchísimo menos. Y eso lamentablemente va a doler. Y va a doler menos en la medida que lo entendamos así, tengamos un diagnóstico correcto y los futuros presidentes tengan esto claro e instrumenten las medidas necesarias para que el costo por lo menos sea el mínimo posible. Aldo, te la hago cortísima para sí o no. ¿Te parece que de vuelta el peso con este tipo de cambios quedó atrasado? El peso, en realidad el dólar no está reconociendo, la suba del dólar oficial no está reconociendo lo que estamos depreciando el peso. O sea, lamentablemente, mientras que los productores sí ven reflejado eso en sus costos, ¿no? Que es la inflación. Entonces los costos le corren con todo lo que se deprecia el peso y el dólar va corriendo lo de atrás. La brecha cada vez es más grande, la retención entonces es más grande. Aldo, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias por tu opinión y bueno, mucha suerte, muy interesante lo que nos dijiste. Con el resto nos vemos entonces el lunes que viene, 21:30, en otro programa de Cosechas y Negocios. Cristian, buena semana. Martín, el lunes que viene, 21:30.